Rema TV y Ministerios Ebenecer presentan el Retiro Internacional de Pastores 2025, Año del Retorno. Un enlace en vivo desde el auditorio de Iglesia de Cristo Ebenecer, Ciudad de Guatemala. Para mayor información, visítanos en www.ebenecer.org.gt y nuestras redes sociales. Sean todos bienvenidos. Por el privilegio que nos otorga también a nuestro amado apóstol Sergio, su amada esposa, la pastora Leti. Es un tiempo tan bello, tan hermoso que el Señor nos permite vivir, que lo más importante es ser edificados y equipados. ¿Cuántos dicen amén? Pero también ver a consiervos amados que uno ha tenido la oportunidad de compartir, tener ese tiempo de comunión, es demasiado bendición para nosotros. Amén. ¿Qué le parece si oramos? Oremos al Señor. Usted me ayuda a orar para poder trasladar todo lo que el Señor me ha hablado para poder dar en este día, y también para que nos ayude a entender el mensaje que el Señor quiere entregarnos en este tiempo. Amén. Oramos. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por este día tan bello que tú has asignado, dispuesto, Señor, para ser edificados por medio de tu palabra. Nuestro apóstol, Señor, ha marcado este día como un día profético, Señor. Y creemos, Señor, en las palabras, Señor, y en las inspiraciones que tú le das a nuestro apóstol. Y creemos, Señor mío, que así será durante todo este día con cada uno de los expositores que estaremos, Señor, con la responsabilidad, Dios, de equipar a tu pueblo. Yo te ruego, Dios, que venga un espíritu de entendimiento para poder comprender lo que tú quieres hablar en este día a nuestra vida. Y te ruego, Dios, poder estar en tus manos, Señor, y ser como tu boca, como le dijiste a Jeremías. Y tus palabras, Señor, sean puestas, Señor, en nuestros labios para poder edificar y bendecir tu iglesia, Señora. Y siervo de Dios está la iglesia, y creemos, Señor, que en este día tú nos hablarás como siempre nos hablas cada vez que son abiertas las Escrituras. Nos disponemos, Señor, bajo esa unción profética, Dios, que se ha asignado para este día, y que podamos ser edificados todos juntos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Cuando nuestro amado apóstol proclamó el año del retorno, para nosotros en Chile, por la diferencia de horario, nos llega la proclama como a las 3 de la madrugada. Entonces también hay que tener fuerza para esperarla, la proclama. Y estaba yo en el living de mi casa, y cuando el apóstol proclama año del retorno, debo ser sincero, inmediatamente el Señor empieza a hablar a mi vida y me dice: es el año donde el profeta Elías se va a manifestar. Alguien diga aleluya. Y vengo predicándole a la iglesia, los tengo saturados con el retorno de Elías. Y usted va a entender por qué. Entonces, en esta plenaria que quiero compartir, es por qué en este año de retorno vamos a ver acontecimientos tan proféticos que el Padre profetizó aún en el Antiguo Pacto. Usted debe estar en coincidencia conmigo en decir que las últimas palabras de alguien deben ser las palabras más importantes. Si Dios le da la oportunidad a usted de decir las últimas palabras, ¿cuál diría? Las que realmente son importantes, las que realmente usted le da importancia para dejársela a alguien. Y creo que así fue, porque las últimas palabras del Antiguo Pacto son las palabras que Dios puso en los labios de un profeta llamado, ¿cierto?, Malaquías. Y el capítulo 4 es el último capítulo de ese libro, y los versículos 5 y 6 son los últimos versos que el Padre habló a Israel por medio de los profetas, por lo menos en el Antiguo Testamento. Y son los últimos. Y dice así, como una forma de anuncio. Yo lo veo, esta profecía, como un anuncio, como una advertencia, como que procuren reconocer lo que viene. Él dice: yo he aquí, yo os envío el profeta Elías. ¿Qué está profetizando Malaquías? Que Elías tiene que volver. ¿Va conmigo? Yo profetizo, dice Malaquías, que enviarán al profeta Elías. Pero es interesante que esta profecía la marcan en un tiempo. Antes que venga el día de Jehová,
grande y terrible. Esta es una profecía especial. Yo le llamo profecía especial porque una profecía normal tiene su anuncio y tiene un cumplimiento. Alguien dígame. La profecía se anuncia y cuando se cumple dejó de ser profecía porque entró en una etapa de cumplimiento. Pero esta profecía es especial porque esta profecía no solamente es un anunciamiento, sino que la marcan a un tiempo. Entonces es distinta a las profecías que siempre oímos. Porque si usted conoce la Escritura, como creo que así es, y sabemos que esta profecía se cumplió en la persona de Juan el Bautista. Alguien dígame. Pero se tiene que seguir cumpliendo porque la marcaron a un tiempo y el tiempo que la señalaron es antes que venga el día grande y terrible de Jehová. ¿Va conmigo? Entonces es una profecía que se cumple en la persona del Bautista, pero a la vez se sigue cumpliendo porque la marcaron a un tiempo. Y como todavía no viene el día grande y terrible de Jehová, entonces esa profecía tiene que seguirse cumpliendo. No sé si me hago entender. Una profecía similar a esta es la profecía de Joel. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos y vuestros jóvenes tendrán visiones y sueños. Y de cierto que sobre mis siervos, ¿hay siervos acá? Sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Se cumplió esa profecía? Sí, ¿en dónde? En Pentecostés, pero como la marcaron a un tiempo en los postreros días, y los postreros días comenzaron en Pentecostés y terminan en la parucía, es una profecía que se sigue cumpliendo. Estamos bajo esas profecías. Por eso hay derramamiento constantemente del Espíritu Santo y hay bautismo del Espíritu Santo. Entonces, volviendo al tema, la profecía de Malaquías es igual. Tiene un cumplimiento y ahora qué interesante que el Padre, las últimas palabras es como diciéndole a Israel: muchachos, voy a cerrar mi boca por 450 años y fracción, pero cuando venga algo especial a la tierra, procuren reconocerlo. Ese es el mensaje del Padre. Yo enviaré al profeta Elías. ¿Por qué tiene que venir Elías? Y es tan importante para nosotros en este año de retorno, porque a él se le asigna el retorno. Él hará volver, está profetizando Malaquías, retorno, shub, lo que nos enseña nuestro apóstol, el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. Dígale que está al lado suyo, Elías tiene que venir. Ahora es interesante cómo vendrá, porque Elías vino en los tiempos de Jesús, o no se apareció en el monte de la transfiguración junto a Moisés y fortalecían a nuestro Señor y hablaban de su partida. Yo creo que estamos en un tiempo profético. Alguien dígame. Hace 2 años el Señor me habló de esas profecías raras que Dios le habla a los profetas. Por eso para profetizar hay que tener valentía, hermano mío, y fe también, porque el don fluye a la medida de la fe. El Señor me dijo: siervos míos estarán estudiando las palabras, las escrituras, estarán estudiando a los que escribieron, a los profetas, y yo enviaré a los profetas para que le enseñen cómo escribieron el texto. Yo dije: yo no voy a profetizar eso, me van a tildar de loco. Diles que estarán estudiando a Daniel y yo enviaré a Daniel para que les susurren cómo escribió y cómo recibió la inspiración. Yo dije: me voy a meter en problemas, porque para ser profeta no hay que estar muy cuerdo. Todo profeta tiene una cuota de locura. Si no, obsérvenos nada más. Y conversando con 2 apóstoles de la misión me dijeron, para no dar nombres, a mí me visitaron profetas y me susurraron cómo escribieron. Yo dije, eso está cardíaco, como dicen ustedes. Estábamos en Los Ángeles, California, junto a mi apóstol, el apóstol Billy. Estábamos en la actividad de nuestro amado apóstol Luis Ponce. Veníamos saliendo del hotel, en el lobby del hotel. Y mi apóstol me dice: hijo, grábame un video para enviarle un saludo a los varones, que hay una actividad.
Y yo lo empiezo a grabar. Ese día mi apóstol predicaba. Y aparece un hombre en el lobby del hotel, empieza a hablar en lengua y le empieza a profetizar a mi apóstol. Le dice: yo estaré en tu boca, donde vas a desatar gloria, yo estaré en tu labio. Y le entrega una profecía y cayó una atmósfera de gloria en ese lugar. Tremendo. Mi apóstol se acercó y pensó que nos conocía. No, no los conozco, dijo. Pero a donde vas a desatar gloria, yo estaré en tu boca. Y le empieza a profetizar. Y mi apóstol le dice: ¿cuál es tu nombre para honrarte? Y él le dijo: Jeremías es mi nombre. Se dio media vuelta, pasó por ese pilar, desapareció. Yo soy testigo, mi apóstol es testigo y un hermano guatemalteco. Desapareció. Entonces, el Padre dice verdad. Entonces, ¿qué le tocaba a Israel? Reconocerlo. ¿Va conmigo? ¿Qué nos va a tocar a nosotros? Reconocer el mover profético que se va a desatar, especialmente en este año de retorno. Mire, veamos entonces qué ocurrió en Israel para que nos ayude a nosotros para poder reconocer lo que se va a empezar a dar. Vamos al Elías del cumplimiento. Yo le llamo al Bautista el Elías del cumplimiento. Al Elías Tibita le llamo al Elías histórico para poder diferenciarlo. Esto dijeron del Elías del cumplimiento. Se le apareció un ángel llamado Gabriel a Zacarías, y Zacarías estaba ahí en el lugar del incienso, en la oración, en la intercesión. Yo creo que la intercesión genera que nazca lo profético. Ana estaba en intercesión cuando nació el profeta Samuel. Zacarías estaba en intercesión cuando vino el Bautista. La intercesión hace que nazca lo profético. Y le dice: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿Cuál? La estéril. Sí, la estéril. Parece que Dios busca vientres estéril para hacer nacer lo profético. Ana era estéril también. Pero bueno, mire. Y empieza a dar señales el ángel. Y tendrás gozo y alegría. ¿Cuántos creen que en este año de retorno va a venir una impartición de gozo y alegría? Porque tiene que aparecer Elías. Está hablando de Elías, del cumplimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra. Y era tan fuerte lo que cargaba este niño que estaba por nacer o que se iba a empezar a gestar, que dice la profecía del ángel que será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre Elizabeth. O sea, Juan ya en su gestación, el Elías del cumplimiento, ya en su gestación estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces el espíritu de Elías que se va a empezar a gestar va a venir lleno del Espíritu Santo. Y dice que cuando María fue a visitar a Elizabeth, dice que la criatura se movió en el vientre, y como estaba llena del Espíritu Santo y cargaba esa unción profética, al moverse activó a la madre Elizabeth en palabra de ciencia cuando le habló a María. ¿Por qué viene la madre de mi Señor a visitar si ni siquiera sabía del anunciamiento de María? Le dice: y será grande y será lleno del Espíritu Santo. Más cosas que podamos ver en esto, porque esto lo vamos a empezar a ver ahora. Porque a nosotros nos va a tocar identificar el mover profético que va a traer el espíritu de Elías en este año de retorno. Más luz. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan, retorno al Señor de ellos. Entonces nosotros creemos que en este tiempo de retorno, muchos de los que están destinados a ser hijos, les va a venir un convertimiento genuino. Alguien diga amén, alguien diga aleluya. Y Zacarías conocía los libros, era un sacerdote, conocía los libros pentateucos proféticos, conocía, y el ángel le entrega mayor luz de la profecía que le está entregando. Le dice: e irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. Ahí el ángel se la suelta toda, como decimos en Chile, no sé si es mala palabra acá. No, ahí me corrigen ustedes ya. Le suelta la profecía, y Zacarías entiende que el niño que está naciendo es el cumplimiento de la profecía de Malaquías, después de 450 años aproximado.
ya Zacarías entiende que lo que van a hacer es el cumplimiento de una profecía. Viene con el espíritu y el poder de Elías. ¿Para qué? Nuevamente retorno. Hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de lo justo, para preparar, aleluya, esta parte me gusta, por eso creo que Elías tiene que venir, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es curioso que apareció el Elías del cumplimiento y apareció el Mesías. ¿No será que en este tiempo profético aparece Elías y viene el Señor? Yo veo un diseño. Pero qué interesante que el espíritu de Elías en el año del retorno va a trabajar preparando la iglesia para el encuentro con su Señor. ¿Hay alguien de iglesia acá? Entonces vamos a entrar en tiempos de equipamiento, vamos a entrar en tiempos de imparticiones, vamos a entrar en tiempos de activaciones, vamos a entrar en tiempos de vestidura, vamos a estar en tiempos proféticos para preparar nuestra vida para el encuentro con nuestro amado. Qué bello todo lo que se está profetizando aquí por el ángel. Pero mire qué interesante, que esta profecía fue mejorada por el ángel. Se recuerda que Malaquías dijo, él hará volver el corazón. Es la misma profecía, pero el ángel la mejoró y dijo, hará que muchos se conviertan al Señor cuando aparezca. La mejoró. Una profecía puede ir variando, puede ir mejorando, se puede ir ampliando a medida que va pasando los tiempos. En los tiempos de Jesús, y aquí me quiero detener, los discípulos hicieron una pregunta, y fue esta: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Esa pregunta a mí me tiene detenido y por eso llevo predicando por lo menos 12 mensajes del retorno de Elías. Porque los escribas tenían la información, mucha información, pero no tenían la revelación. Tenían la información, pero no tenían el discernimiento ni la revelación para que entendieran el tiempo profético que se encontraban. Entonces a nosotros no nos puede pasar lo mismo. Tener mucha información y no tener la revelación para entender y comprender dónde Dios nos está situando. Entonces los discípulos también tenían la información. Estamos en el capítulo 17. ¿Por qué dicen los escribas que Elías tiene que venir? Tenían la información, sabían, pero no tenían el discernimiento ni la revelación. Y el Señor le dice, a la verdad, Elías viene primero. Y el Señor como que toma la profecía de Malaquías, que dice que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, toma la profecía del ángel, dice que hará que muchos se conviertan, y la mejoró la profecía aún más. Porque Malaquías no dijo lo que dice el Señor. Más el Señor dice acerca de esa profecía, cuando Él venga, Él restaurará todas las cosas. Entonces una profecía puede ir mejorada, ampliada. Entonces si viene Elías, va a venir un tiempo de restauración. Ahora, ¿qué es lo triste? Que ahí estoy detenido, hermano, y el Señor me tiene predicando. Jesús le dijo, mas os digo que Elías ya vino. Y esta palabra es fuerte. Mas no le conocieron. O sea, todo lo que traía Elías por bendición, al no tener el entendimiento, el discernimiento en qué tiempo se encontraba rey Israel, no pudieron recibir a la plenitud toda la bendición que traía esa profecía y esa visitación del espíritu de Elías. Entonces cuando yo veo eso, yo digo, eso a la iglesia no les puede pasar, porque Elías tiene que volver a aparecer. Lo sabemos, antes que venga el día terrible de Jehová. Sabemos que el día terrible y grande de Jehová es la gran tribulación, la semana 70, la angustia de Jacob. Sabemos eso. Y antes que venga esos días, tiene que venir la parucía. Entonces yo creo que Elías va a empezar a venir. Y como creemos y escuchábamos ayer a nuestro apóstol Sergio, que la venida del Señor está cerca, entonces también está cerca la venida del profeta Elías.
tiene que aparecer. Ahora, ¿lo vamos a reconocer o no? Ese es el trato que Dios va a tener con la iglesia. Por eso creo que en este tiempo tiene que venir un discernimiento de espíritu agudo para poder comprender las voces que estamos escuchando, entender lo que se está dando para poder discernirlo correctamente. El día ya vino, mas no le conocieron. Entonces, mire qué tremendo. Entonces los discípulos comprendieron recién que les había hablado de Juan el Bautista. Qué triste que cuando te digan hay un regalo, hay un premio para ti. Y uno dice, ¡qué lindo! Pero ya pasó el día. Acá a Israel le pasó el día. Entonces es más terrible aún, pero más terrible aún, por los versos que vamos a... Mire, Jesús dijo, pero vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Confundieron al espíritu de Elías con un demonio. ¡Qué perdido estaban los escribas, los fariseos, que sabían, que tenían la cabeza llena de información, pero carecían de espíritu, de revelación, de entendimiento para confundir lo santo, lo sagrado, lo que viene descendiendo del cielo por algo de tiniebla? Y se pararon como jueces diciendo, dígale que está al lado suyo, hermano, el libro de los jueces terminó hace muchos años. Confundieron el espíritu de Elías con un demonio. Confundieron al Elías con un endemoniado. Eso hay que estar bastante perdido. No nos puede pasar a nosotros, porque Elías tiene que aparecer. Mire esta otra versión. Porque ha llegado Juan. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Él era el cumplimiento de Malaquías. Había callado mi boca. ¿Te vale pensar aquí? Yo trato de parafrasear. El Señor le dijo, callé mi boca por 450 años. No les hablé por profeta ni por ángeles y no hubo nada sobrenatural. Generaciones enteras se murieron sin escuchando una así, dice el Señor. Y cuando le envío a Elías, me lo confunden con un endemoniado. Tenían la información, pero esa información los enorgulleció de tal manera que se creían dueños de la verdad y no tuvieron discernimiento para ver en qué tiempo profético se encontraban. Dijeron que estaba endemoniado. Esta versión es más fuerte porque le dijeron que estaba poseído por un demonio. Y usted conoce palabras, una cosa es estar endemoniado y otra cosa es ser poseído por un demonio. Un endemoniado, un demonio alcanza un área del alma, pero una posesión ya alcanzó el espíritu. Y eso le decían a Juan, al hombre que cargaba el espíritu de Elías. ¿Qué pasó con los ojos de esos escribas y fariseos que no lograron ver ni visualizar el tiempo profético que se encontraban? Ay. Entonces, el Padre, ¿cuál es el deseo del Padre? Reconozcan al profeta que envió. Reconozcan al Elías que envió. Pero Israel hizo totalmente lo contrario. Mire este. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto. Los desiertos no son malos cuando Dios te hace entrar. Dice que antes que apareciese a Juan, dice que estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. Y después, cuando empezó su ministerio, dice, vino palabra a Juan el Bautista en el desierto. El desierto también es equipamiento ministerial. Y a veces no lo entendemos. Señor, he quedado solo. Oh, mira, no hay nadie conmigo. Y el Señor te dice, hijito, por fin los dos solos. Estás tan entretenido con tanta gente que yo necesito estar solo contigo.
te veo trabajando para arriba, para abajo, predicando, enseñando, y cuando estamos solos. Los desiertos son equipamiento ministerial y para Juan fue equipamiento profético. En el desierto le vino a Juan la palabra del Señor. Y empezó a decir, arrepentíos. Retorno. ¿O no significa, Chup, arrepentirse también? Quizás en este año, área de nuestra vida, tienen que arrepentirse y nosotros quizás pensamos que estamos bien. Estamos engañados. Y así predicamos, ministramos. Bueno, no quiero entrar ahí tampoco. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel, aleluya. Isaías había hablado de él. Este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. ¿Qué logro ver yo acá? Aparece Elías y la venida del Señor ya está. Ya está. Entonces, el Padre buscaba que Israel pudiera reconocer al mensajero, porque si no reconocen al mensajero no van a poder reconocer al que lo envió. Como no reconocieron a Elías del cumplimiento, no reconocieron al Mesías. Conforme al que reconozcas al mensajero, vas a reconocer al que lo envió, porque Elías es el que prepara. Estamos en un tiempo profético, hermano mío. Y a mi parecer, y aquí hablo como al hermano Alex, de las proclamas que nuestro apóstol ha proclamado, hablo como hermano Alex. Esta proclama del retorno, para mí, es una de las proclamas más proféticas que está marcando un tiempo, pero que se van a marcar los destinos de muchos de los que hoy estamos bajo el alero de nuestro apóstol. Entonces, ¿cuál fue la idea del Padre? Que Israel pueda reconocer a Elías. Y dice que Juan estaba vestido de pelo de camello. Yo me imagino, se vale pensar, dije, ¿cierto? Juan, vas a ir a profetizar. ¿Y cómo me he visto? No, con esa vestimenta no. ¿Y cómo si tú andan vestido de túnica aquí, todos delicados? Yo te voy a vestir con cuero de camello, con cuero de pelo. Pero estoy atrasado en la moda unos 850 años. Es que necesito que estos te reconozcan. A lo menos quizás por la vestidura te reconocen. Lo vistió con una moda atrasada de 850 años. Para ver si estos escribas pudieran reconocer por lo menos por la vestidura que era el Elías del cumplimiento. Y el pobre Juan ahí con su cuero de camello, hermano, en el desierto con la gota sudando, vestido así para que estos... Ay, no puedo hablar. Para que estos pudieran reconocer. Lo vistió de la misma manera. Cuando este rey se preguntó, ¿con quién hablaste? ¿Con qué varón hablaste? Y ellos respondieron, un varón que tenía vestido de pelo. Puede haber sido de cabra, de camello, no vamos a discutir, solo que se vestía de pelos. ¿Y qué dijo? Un lomo en su cintura de cuero. Entonces dijo, Elías tibita es. Pobre Juan, el Elías del cumplimiento. Para que Israel lo pudieran reconocer, lo vistieron con un outfit, como dicen los jóvenes, atrasado 850 años. Era obediente Juan el Bautista, hermano. Porque ¿qué pasa si ustedes me lo visten de cuero camello el día de hoy? 40 grados a la sombra. Por eso imagínense el impacto, a todos los escribas con sus vestiduras muy delicadas, y de repente aparece este vestido con cuero camello, con un cinto. ¿Para qué lo hizo eso el Padre? Para que pudieran reconocer que era el Elías del cumplimiento
Si el padre sabía que estos ya estaban todos perdidos, si estaban más. Si gobernaba la parte espiritual de Israel, la secta de los saduceos, pues hermano mío, no creían en la resurrección y en lo sobrenatural, hermano. Y allá por último dijo, le mando una señal de vestimenta para que lo reconozcan. Ni aún así, demonio tiene, dijeron. Siguieron confundiendo a aquel que cargaba el espíritu de Elías con un endemoniado. Entonces, el Padre encargándose que Israel pudiera reconocer al Elías. ¿No será que el día de hoy el Padre tiene que tratar con nosotros para que podamos reconocer el tiempo profético de este año de retorno que el Señor nos ha hecho entrar? Entonces, es interesante porque también cargaba miel silvestre. Y la miel, nuestro apóstol nos ha enseñado que tiene muchos beneficios, ¿cierto? Hablaba nuestro apóstol de la dulzura de la miel, pero la miel tiene una figura potente para el lenguaje profético que es abrir los ojos. ¿Por qué venía Elías? Porque es función de profeta abrir los ojos. Dentro de las funciones de un profeta no tan solo es profetizar, es abrir los ojos. Por eso venía con miel. Y la miel, según el libro de 1 Samuel 14:29, cuando Jonatán comió miel, dice que le fueron aclarados los ojos. O sea, se le abrieron los ojos. Función de profeta es a que se abran los ojos. Por eso el día del cumplimiento venía con miel. Se recuerda cuando el Señor sanó a un ciego de nacimiento, que lo interrogaron más que la silla, hermano mío. ¿Eres ciego o no eres ciego? Sí, era ciego. No, parece que es un clon, es un hermano gemelo, se parece, ¿no? Algo tiene que haber aquí. Fueron a preguntarle a sus padres, su hijo nació ciego, nuestro hijo nació ciego. No se convencían. Pero cuando le preguntan, ¿quién dices de tú de aquel que te abrió los ojos? ¿Qué dijo el ciego? Es profeta. Entonces, función de profeta es abrir los ojos. Cuando el Señor llamó a Saulo, dice que había cierto discípulo llamado Ananías, que la Biblia lo llama discípulo, pero era un profeta de Dios. Vea el diálogo que hablaba. Ahora, ¿por qué lo llama discípulo? Porque aunque somos profetas, pastores o apóstoles, cuando nuestro pastor habla somos ovejas, y cuando nuestro pastor enseña somos discípulos. Y le dice, hermano Saulo, el Señor me envió para que recibas la vista. Función de profeta es abrir los ojos. Bueno, función de profeta también es resucitar muertos. Cuando el Señor resucitó al hijo de la viuda de Naín, ¿cuál fue el cántico del pueblo? Dios nos ha visitado por profetas. Son muchas las funciones de un profeta. Pero acá la miel es figura de abrir los ojos. Y abrir los ojos nosotros lo asociamos a la revelación y es función de profeta. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Misterios que no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos los apóstoles y profetas. O sea, un profeta se reconoce por la revelación que carga y por lo que provoca apertura de ojos en el pueblo. Por eso venía con la miel. También un profeta se reconoce por el fundamento que establece. Porque dice Pablo que la iglesia era edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. O sea, el profeta se reconoce por el fundamento que establece. A mí no me gusta cuando la gente viene un profeta y la gente lo único que busca es que el profeta le profetice. Y usted le dice, ¿qué le enseñó el profeta? Ni me acuerdo, dice. No retiene el fundamento, no retiene la revelación. Entonces, una de las características para poder entender el tiempo profético que el Señor no está establecido es que va a venir un tiempo donde se va a destilar miel para que se te abran los ojos, para que se nos abran los ojos. Alguien diga amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces es interesante esta profecía de Malaquías. Reconozcan a Elías. Vino Elías del cumplimiento y no lo reconocieron. No nos puede pasar a nosotros. Ahora es interesante esto, que tanto el Elías histórico, como le llamo a Elías Tibitas, y al Elías del cumplimiento,
se asociaron con un mismo mensaje según las profecías que hemos hablado, solo las que hemos hablado. Todas tenían que ver con hacer volver, con reconciliar, con reunir, con restaurar, hacer que se conviertan, retorno, arrepentirse, restituir. Entonces esto tiene que suceder en nosotros. Si empezamos a discernir correctamente el tiempo profético y si estamos en el cumplimiento como yo lo creo en este año de retorno, que Elías tiene que aparecer, es el profeta que se le asignó el retorno. Ahora, hablando acerca de esto, asociando un poco a estos dos Elías para poder entender lo que vamos a mover, lo que se va a mover o que se está moviendo ya en este tiempo, es curioso que a los dos Elías los hizo trabajar en la misma atmósfera geográfica. Elías le dijo a Eliseo: te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. ¿Dónde operaba también Elías? En el Jordán. O sea, si el Jordán apareció con Elías Tisbitas y ahora el Jordán aparece con el Elías del cumplimiento, entonces si aparece Elías hoy, va a aparecer su atmósfera geográfica en la cual él se mueve. A los dos Elías los puso a trabajar en el mismo lugar, que es el Jordán. Y el Jordán define. El Jordán definió a Jacob cuando dijo: con un palo pasé este Jordán. No tenía ni esposa, ni hijo, ni nada. Después de 20 años vengo enriquecido, vengo bendecido. El Jordán definió a Josué. Tenía que cruzarlo para poseer la herencia, la heredad y el cumplimiento de la palabra. El Jordán definió a Naamán para salir de la maldición de la lepra. El Jordán definió a los 300 guerreros de Gedeón después de venir la batalla. Venían todos enorgullecidos, 300, destruimos a 1000 al Jordán. O sea, si aparece Elías, va a aparecer el Jordán. ¿Qué usted sabe de Jordán que le voy a enseñar a usted? Humillación, muerte. En el Jordán se encuentra un altar escondido. Dice que cuando Josué cruzó el Jordán, le vino la revelación en medio de Jordán. Estoy en Josué capítulo 4. Y dice que en medio de Jordán le vino la revelación y tomó 12 piedras y la edificó. Y con 12 piedras se edificaban altares. Y dice la Escritura que en ese Jordán, esas piedras están ahí hasta el día de hoy. Por eso nuestro Señor Jesucristo no pudo haber ido a ningún otro lago a ser bautizado. Porque altar significa muerte. El Jordán define. Entonces, si aparece Elías, aparece el Jordán. Y muchas cosas nuestras que no están bien, tienen que morir. Porque Elías reedifica altares. Porque el pueblo estaba alejado de Dios en los tiempos de Jezabel, porque el altar del altar de Dios estaba destruido. Todos los altares de los dioses intactos, el de Jehová destruido. Se restauró el altar y el pueblo empezó a decir: alabado sea Dios, nuestro Dios es Dios, nuestro Dios es Dios. El Jordán define. Y puso a trabajar a los dos Elías en el mismo lugar geográfico, en el Jordán. Y en el Jordán ocurrieron cosas sobrenaturales, como creo que van a empezar a ocurrir hoy, en este año de retorno. ¿Alguien diga amén? Dice: viendo Eliseo, clamaba: Padre mío, por lo menos el cielo se abrió para que Elías fuese levantado. Y le dijo: Padre mío, carros de Israel, su gente a caballo. Y nunca más le vio, y tomando su vestidura lo rompió en 2 partes y alzó luego el manto de Elías, que se lo llevaba Elías. El Señor dijo: ¿para dónde vas con eso? Si para dónde vas no te sirve, entrégalo, hombre. Y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas. Cuando yo estaba estudiando esto, el Señor me habló. Y quiero compartírselo a ustedes, porque en parte lo predico y lo profetizo, de pronto usted lo quiere recibir. El Señor me dijo: el último milagro de la asignación profética de Elías fue abrir el Jordán. Y se lo llevaron. Pero aquel que recibió el espíritu de Elías, Eliseo, fue su primera asignación profética, el abrir el Jordán. ¿Qué me dijo Dios? De pronto le bendice a usted. Donde tú termines, me dijo Dios, comenzará tu descendencia. Donde tú termines, comienza lo que están heredando de ti. Donde tú termines, comienza tu simiente.
Lo que es último para uno, para nuestra descendencia será lo primero. Por eso preocúpate cómo terminamos. Los puso a trabajar en el Jordán. En el Jordán se dieron cosas sobrenaturales. En el Jordán a Eliseo lo vieron proféticamente, porque cuando sale del Jordán ya no lo ven como el siervo, como el sirviente de Elías. Lo ven como un profeta. ¿Cómo lo vieron los hijos de los profetas? Dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y ya no era el sirviente, sino que se le postraron porque lo vieron como un profeta de autoridad. Lo vieron proféticamente. Eso con el Elías de histórico, el tisbita. Pero con el Elías del cumplimiento también ocurrieron cosas sobrenaturales en el Jordán. Que hasta mismo nuestro Señor Jesucristo vino al Jordán. Elías introdujo a Eliseo en el ministerio que Dios le tenía. Juan el Bautista, el Elías del cumplimiento, introdujo a nuestro Señor en el ministerio que él tenía. Prepárate, pueblo, porque si aparece Elías, muchos van a ser introducidos en el ministerio que está destinado para ellos desde antes. Prepárate, pueblo, prepárate, pueblo, prepárate, pueblo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, la misma geografía, los dos Elías. Entonces en este tiempo de retorno va a aparecer el Jordán. Y después que Jesús fue bautizado en el Jordán, y aquí los cielos fueron abiertos. En los tiempos de Elías, tanto el histórico como del cumplimiento, los cielos fueron abiertos. El Espíritu descendió como paloma. Hubo una voz de los cielos diciendo, este es mi Hijo amado. No nos puede pasar como Israel. Israel no reconoció al Elías del cumplimiento. Lo dijo Jesús. A la verdad Elías viene primero y él restaurará todas las cosas. Mas Elías ya vino. Y ustedes no lo conocieron. Y como no lo conocieron, no disfrutaron a plenitud el mover profético y la visitación profética que Dios le había reservado. Y como no reconocieron al mensajero, no reconocieron al Mesías. Porque el que reconoce al mensajero, reconoce al Mesías. Entonces, al igual que a Eliseo lo vieron proféticamente, a nuestro Señor también lo vieron proféticamente. ¡Qué curiosidad! Cómo se repiten las cosas. Entonces yo veo diseños. Cuando una enseñanza se repite y se repite, veo diseños. Si el hermano del piano pudiera subir, por favor. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y ya no lo ve como su primo o alguien así, ¿cierto? Sino que lo vio como el Padre lo envió. He aquí el Cordero de Dios. Lo vio proféticamente. Entonces es interesante que en el día del cumplimiento, cuando apareció en el Jordán, solo en el Jordán, hablando solo de Jordán, se dieron cosas sobrenaturales. Y yo profetizo que si estamos en la profecía de Malaquías, yo envío al profeta Elías antes que venga el día terrible de Jehová. Entonces tiene que aparecer ahora. Por eso cuando nuestro apóstol profetizó año del retorno, ¡wow! Señor me habló y me dijo, Elías va a aparecer. El espíritu de Elías va a aparecer. El manto profético de Elías va a aparecer. Muchos van a ser inundados con una doble porción porque dieron la medida de humildad de caminar junto a un siervo de Dios. Lo que nos hablaba el apóstol Luis el día de ayer. El Jordán se va a abrir. Y lo natural se transforma sobrenatural. Esto lo dejó Dios para que entendiéramos el tiempo profético que estamos viviendo hoy en este año de retorno. Pero también en el día del cumplimiento ocurrieron cosas sobrenaturales en el Jordán. Apareció un sacerdocio nuevo, porque en el Jordán hubo cambio de sacerdocio. Juan era el representante del sacerdocio arónico, hijo de Zacarías. Pero hay un cambio de sacerdocio. Ahora empezaba el de Melquisedec. En el Jordán, en los tiempos del Bautista, que es el Elías del cumplimiento,
también se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo como paloma. Se escuchó la voz del Padre y no se había oído por 450 años. Entonces ocurrieron cosas sobrenaturales. Se reveló la identidad del Padre, habló diciendo: este es mi Hijo. Y también vino señalamiento: he ahí el Cordero. ¿Por qué traigo esto? Porque estamos en un tiempo profético donde Elías tiene que aparecer. Así lo dijo el Padre. Y al estudiar al Elías de histórico y al Elías del cumplimiento, tenemos un poco de luz para discernir el tiempo que nuestro apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos hizo entrar el 31 de diciembre al proclamar año del retorno. Entonces prepárate, iglesia, que vamos a tener que arrepentirnos, aleluya, que vamos a tener que convertirnos. Ay, profeta, ¿qué es convertirse? Quizás es mucho más de lo que conocemos. Porque el Señor le dijo a Jeremías en el capítulo 15, ya en su plena función profética, le dijo: si te convirtieres, serás como mi boca. Era profeta y no se había convertido del todo. El Señor le dijo a Pedro, que era apóstol: Pedro, una versión dice, una vez que te hayas convertido, ve a donde tus hermanos. ¿Qué convertirse? Salomón le dedica la casa al Dios de los cielos y la gloria de Dios inundó la casa. ¿Y qué pastor no quisiera tener esa gloria al punto que los sacerdotes no podían ni ministrar? Y uno dice: está todo bien. Pero versículo después le dijo: Salomón, si se convirtiera en mi pueblo, tenían gloria, misericordia, pero no se habían convertido. ¿Qué es convertirse? Quizás la venida de Elías nos da revelación de las cosas que deberíamos realmente convertirnos. Eso es lo que nos va a tocar entregar. Ahora lo que nos va a tocar recibir: doble porción. Yo necesito una doble porción. Espíritu profético, genuino, manto profético, reconocimiento, que el Jordán se abra para entrar en tierra de cumplimiento, para que recibas tu herencia, para que recibas la tierra que está destinada a ti. Cielos abiertos. Yo quiero que el Espíritu Santo descienda. Y si aparece el Elías del cumplimiento, ¿no será que Dios tiene un compromiso con esa profecía? Y dice: si aparece, yo voy a abrirte los cielos. Y va a ser un derramamiento del Espíritu Santo como no lo has vivido. Yo creo que es demasiada ostentación decir: yo conozco al Espíritu Santo. Nos va a faltar eternidad para conocer la grandeza. Pero cuando apareció Elías y el pueblo entendió, si hasta nuestro Señor Jesucristo entendió que tenía que entrar al Jordán para que los cielos se abriesen, para entrar en el destino profético que el Padre había trazado. Bendito Elías, hermanos. Bendito Elías. Bendito Elías. Aparece Elías y te hacen entrar en tu destino profético a plenitud. Pero a plenitud. A plenitud. Yo vengo profetizando que muchos de los que estamos aquí sirviendo al Señor, que nos ha tocado y nos ha costado y hemos derramado lágrimas, tu recompensa es que verás el cumplimiento en tu vida, en tu casa, en tu familia, de todo lo que el Padre ha profetizado sobre tu vida. Lo vas a ver cumplido en tu vida, en tu
tu descendencia, en tu casa, en tus hijitos. Ay, mi pastor, profeta, pero mis hijitos todavía no están bien. Lo estarán, lo estarán, lo estarán, y lo verás con tus ojos, porque estamos en un tiempo profético como nunca antes hemos estado. Póngase de pie, por favor. Entonces el clamor es: abre mis ojos, Dios, abre mis ojos, Dios, abre mis ojos, Dios, abre mis ojos para ver y entender en qué tiempo estamos. Abre mis ojos, abre mis ojos, abre mis ojos. Levanta un clamor para que puedas ver, comprender, entender en qué tiempo nos introdujeron en este año de retorno. Oh, gracias a Dios. Gracias a Dios. Padre mío, sello esta palabra, Dios, en la autoridad que me das como profeta de Dios, siendo hombre bajo autoridad, Dios. Sello esta palabra a donde llegue y haya llegado el mensaje. Vengan tiempos de cumplimiento de lo que hemos hablado y profetizado. Sello esta palabra en la vida de mis hermanos, Señor. Sello esta palabra, Dios. Que se empiecen a escuchar testimonios en este año de retorno, de visitaciones divinas, de visitaciones angelicales, de visitaciones de Dios, donde el Espíritu de Dios estará inundando las vidas. Padre, que se empiece a oír, que se empiece a oír. Sello esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Aleluya. Señor, a Él es toda honra. Rema TV y Ministerios Ebenecer presentaron el Retiro Internacional de Pastores 2025, Año del Retorno. Un enlace en vivo desde el Auditorio de Iglesia de Cristo Ebenecer, Ciudad de Guatemala. Para mayor información, visita nuestra página web www.ebenecer.org.gt y nuestras redes sociales. Sean todos bienvenidos.